Nazismo, de 1933 a 1945. En 1919, Alemania terminó con la Primera Guerra Mundial firmando el Tratado de Versalles. Oficialmente, todos los que firmaron el Tratado de Versalles están reconociendo a Alemania y a sus aliados como responsables de la guerra, aceptando que se impongan sanciones territoriales, militares, morales, políticas y económicas. También aceptan que Alemania debe reducir su ejército y armamento e indemnizar al resto de los países por los daños causados. Y por último, Alemania perdió sus territorios coloniales y europeos. Hecho esto, Alemania tuvo un gobierno provisional. En ese mismo año, hubo una revuelta espartaquista que fracasó. Se trataba de una revolución para imponer un régimen comunista. Se realizó una asamblea constituyente en Weimar. Allí se aprobó la Constitución, por la que Alemania se convirtió en una república democrática. La mayoría de las personas apoyaba el Partido Socialdemócrata. En contra de ellos estaban los grupos políticos extremistas, o sea, la extrema izquierda, que pensaba que el régimen democrático era moderado, y por otro lado, los grupos conservadores que consideraban que el nuevo régimen había traicionado a Alemania por haber aceptado el Tratado de Versalles. Hitler y el partido nazi. En 1919, Hitler se afilió al LAP, o sea, el Partido Alemán, que después se convirtió en el Partido Nacionalista de los Trabajadores Alemanes. Remodeló el partido y creó un cuerpo paramilitar. Eran secciones de asalto usadas para mantener el orden de los actos del partido. 1923, el golpe de Estado en Múnich. En 1923, Hitler dio un golpe de Estado, que fracasó y lo llevó a la cárcel, donde escribió Mein Kampf, en español, Mi lucha. Este libro tenía muchos rasgos del fascismo, tales como el rechazo a la democracia, el culto al jefe, la primacía del Estado, la exaltación de la violencia, la guerra y la juventud, y la importancia de los símbolos y desfiles. Y rasgos propios como el racismo, más específicamente el antisemitismo, o sea, el odio a los judíos, a los cuales se los acusaba de ser los causantes de los males de Alemania. La superioridad de la raza aria. Él decía que debían imponerse frente a los pueblos que consideraba inferiores a ellos, como los latinos, esclavos, en especial los judíos. Y por último, la teoría del espacio vital. Hitler aseguraba que los arios podían y debían conquistar y ocupar territorios de otros países. El ascenso al poder de Hitler. Debido a la difícil situación económica de Alemania en los años 20, hubo un aumento de tensión social. Para pagar la deuda de la guerra, el gobierno tuvo que emitir mucha plata, lo que generó una hiperinflación y el empobrecimiento de la clase media tradicional. Luego, en 1924, se formó un nuevo gobierno constituido por socialdemócratas y centristas, el cual logró mejorar la situación económica. Un año después, en 1925, el mariscal Hindenburg fue elegido presidente de la República, relajando así la tensión política. Debido a la crisis del 29, Alemania se vio muy afectada. Hubo un brutal aumento de paro, las políticas de austeridad aplicadas para combatir la crisis empobrecieron a los obreros y la tensión social aumentó otra vez. Por lo que los obreros y las clases medias apoyaban al Partido Comunista y Nacionalista, mientras que los industriales y financieros apoyaron al Partido Nazi para proteger sus intereses. En 1932 hubo elecciones, donde los partidos más votados fueron el socialista y el nazi. Pero ninguno de ellos consiguió tener mayoría absoluta de votos, por lo que en 1933, Hindenburg, el militar estadista y político que dirigió en gran parte la política de Alemania durante la segunda mitad de la Primera Guerra Mundial y ejerció como presidente desde 1925 hasta su muerte en 1934, nombró canciller a Hitler. La Alemania nazi era un régimen totalitario en el que Hitler tenía todo el poder. En 1933, los nazis incendiaron el Parlamento alemán y culparon a los comunistas para así justificar e intensificar la persecución contra ellos. Hitler también ilegalizó todos los otros partidos políticos y sindicatos, dejando como única opción el nazi y acabó con los que pudieran oponérsele dentro del partido. 1934,
Noche de los cuchillos largos. La noche de los cuchillos largos mandó asesinar a sus rivales. En 1946, tras la muerte de Hindenburg, Hitler quedó como jefe de Estado, jefe de gobierno y presidente del único partido legal en Alemania. Lo que Hitler quería era conseguir la pureza racial, por lo que asesinó a enfermos y discapacitados e implementó el sistema político antisemita. El mayor objetivo de Hitler eran los judíos. Primero, en 1933, les prohibió ejercer muchas profesiones como la enfermería o la enseñanza. En 1935, prohibió el matrimonio entre arios y judíos. Después, en 1938, en la noche de los cristales rotos, docenas de judíos fueron asesinados y 26.000 encerrados en campos de concentración. Y por último, en 1942, se extremizó a millones de ellos. Para superar la crisis económica, el Estado nazi creó un sindicato único y reactivó la actividad industrial, asegurando el orden en los centros de trabajo. Para 1936 ya se había empezado a aumentar la producción de la industria pesada y el pleno empleo. Pero esto dependía nada más y nada menos del expansionismo exterior, o sea, de la guerra. Lo que 3 años después se generó la Segunda Guerra Mundial, pero de eso vamos a hablar en otro episodio.